En Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, uno de nuestros referentes, a alguien que consultamos permanentemente, pero no solo consultamos y entrevistamos aquí, sino también leemos sus artículos, lo seguimos en Twitter, leemos sus publicaciones y recomiendo a todos y todas que también lo busquen en Twitter y lean sus notas porque todas tienen un gran análisis, información. Es uno de nuestros grandes maestros, sin ningún lugar a duda, el doctor César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur. Lerena, un gusto hablar con usted y feliz año, aunque ya estamos en marzo, pero es la primera vez que hablamos en este año, así que también desearle un buen 2021. ¿Cómo anda usted? Bueno, muy bien, Juan, muy amable por tus palabras. Son un tanto exageradas, digamos, pero es verdad que uno viene trabajando en este tema hace muchos años, con suertes diversas, pero bueno, yo creo que hay que seguir hablando y diciendo, porque si no, esta cuestión de Malvinas es una cuestión retórica, declamativa, pero no nos lleva a ningún lado. Entonces hay que tratar de seguir entendiendo la cuestión Malvinas, que no concluyó en Totalmente. 1982, más bien comenzó en 1982, ¿no? Y entonces Totalmente. sí, es importante que haya mucha gente hablando, mucha gente opinando, mucha gente diversa, opinando de distinta manera, pero opinando. Así que muy agradecido por la invitación de ustedes, como siempre. No, por favor. Usted ha realizado, fueron 5 artículos sobre el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Lo vamos a llamar Consejo Nacional Malvinas, así también es conocido por todos y todas. Recién hacíamos el nombre completo. Y es interesante ya para empezar, solamente voy a leer el título, porque usted decía la estrategia del Consejo Nacional del Malvinas, del pensamiento de sus integrantes, podemos imaginarnos el futuro de Malvinas. Allí primero hizo cuatro artículos, 4 partes, parte 1, 2, 3 y 4, donde analiza especialmente a integrantes del Consejo. Empezó por Marcelo Cohen, ¿sí? El doctor Marcelo Cohen, el cual es muy preocupante realmente que esté dentro del Consejo, porque yo solamente voy a dar esta información y lo dejo a usted. En el 2018 había publicado, o por lo menos allí en Infobae salió la noticia, sobre una propuesta del doctor Marcelo Cohen, que era hacer una provincia nueva, que sea Malvinas, es decir, separarla de Tierra del Fuego, y además darle cierta autonomía a quienes viven en las Islas Malvinas y son británicos. Pero con esto le doy pie para que nos cuente un poco sobre el doctor Marcelo Cohen, integrante del Consejo Malvinas. Sí, digamos, Juan, para ubicar al televidente y al oyente, el Consejo Nacional de Malvinas es una interesante iniciativa, muy importante. Para ello se sancionó una ley, que es la ley 27.558, que forma este Consejo con la intención, digamos, de constituir una política de Estado respecto a Malvinas. En realidad, esa misma ley tiene algunos errores conceptuales y de fondo, porque la política de Estado está establecida en la disposición transitoria primera de la Constitución, que es el carácter imprescriptible de los derechos argentinos sobre ese territorio. Esa es la política de Estado. Ahora, lo que se puede hacer en este tipo de consejos son tácticas, estrategias determinadas con el fin de cumplir con esa disposición de la Constitución Nacional, que no es nada más ni nada menos que la voluntad popular expresada en la Constitución. Dicho sea de paso, una de las motivaciones cuando se firmó el Pacto de Forador y Duncan en el año 2016, Sí,
y ese pacto refería a remover todas las cuestiones que impiden el desarrollo de Malvinas, por supuesto estaba haciendo alusión también a esta disposición transitoria primera. Entonces no tenemos que perder de vista que aquí la política de Estado está establecida y por la voluntad popular, porque así lo expresaron los congresales en el año 1994 cuando se reformó la Constitución. Por otro lado, está muy bien que participen distintos sectores de la política, diversos sectores de la política, pero nosotros entendemos que eso debe hacerse dentro del marco de ese límite que establece la política de Estado, que es lo que fija la Constitución, no fuera de eso. La diversidad no tiene que ser de tal manera que nosotros pongamos en ese grupo de personas que tienen que elaborar una estrategia a varios británicos dentro de esa comisión. No digo que estén, pero digo, esa diversidad no debe ser tal de poner gente que piensa totalmente en contra de lo que establece la Constitución. Entonces, ese es nuestro faro y esos son los límites. Dentro de esa disposición, nosotros podemos elaborar distintas estrategias. También, cuando se refiere a el secretario de Malvinas, Daniel Filmo, refiere que la principal forma de recuperar Malvinas es el diálogo. Yo personalmente no estoy en contra del diálogo, todo lo contrario, no es la principal. Venimos desde el año 1965, donde se dictó la resolución 2065 de las Naciones Unidas, hablando de que nos sentemos a dialogar con los británicos. Han pasado 56 años. Entonces, no es una herramienta, no es la principal herramienta. Y tampoco cuando se refiere y acompañan a la palabra diálogo a los métodos diplomáticos. Tampoco estamos en contra que la diplomacia actúe en favor de recuperar ese territorio argentino. Pero hay otras herramientas que no son bélicas, que se pueden utilizar destinados a lejísimos de ese pacto de Fradón y Duncan que hablaba de que los argentinos teníamos que procurar el desarrollo de Malvinas, lejísimos de esa idea, todo lo contrario, a colocar en la peor situación, a colocar en una situación crítica la permanencia británica en Malvinas. Porque, por ejemplo, y cito un caso, los recursos con los que se han mantenido desde el año 82 a la fecha son recursos pesqueros argentinos. Por lo tanto, los argentinos no podemos seguir tolerando esta apropiación ilegítima de nuestros recursos. Eso para hacer, digamos, una introducción. Entonces, lo más importante de ese consejo no es la institución, son los integrantes. Y ahí podemos empezar a hablar de quiénes son. Ahí, Entonces, Elena, perdón, sí. lo interrumpo brevemente, porque usted mencionaba, bueno, lo del diálogo, ¿no? Desde 1965 Argentina está intentando dialogar y quien no cumple es el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero no solo eso, sino que como usted también remarcaba, sino a partir de 1983, la presencia británica es también con la consolidación de los recursos pesqueros argentinos. Y además dentro de eso, y siguiendo lo que Filmus había mencionado, han pasado políticas de Estado de intentos de, y ponemos entre comillas, de seducción, de miren qué buenos somos nosotros, por favor cumplan con la ley de las Naciones Unidas, siéntense a dialogar. Esto ya está demostrado que ha fracasado por todos lados, digamos. No es nada nuevo, no es que, bueno, ya fracasamos con otras políticas, ahora a ver, probemos siendo buenos con los ingleses a ver si se sientan a dialogar. No, esto ya está recontra demostrado que ha fracasado el diálogo. Que, por supuesto, hay que incentivarlo, hay que ir detrás del diálogo. Pero bueno, fracasó. ¿Por qué fracasó? Por los ingleses. Hay que tomar otras políticas. Y sí. Bueno,
Por eso, no hay que descartar el diálogo. El Claro, diálogo se tiene hasta con el peor socio o el peor enemigo, se tiene que tener el diálogo. Pero como pensar de que es la principal política es totalmente erróneo. claro. Primero porque los británicos han hecho caso omiso a todas las resoluciones de las Naciones Unidas, empezando por la más importante que yo considero, que es la 3149. La 3149 eh, invita a los estados, el Reino Unido y la Argentina, a no innovar. Y a no innovar, léase luego los acuerdos de Madrid, la fórmula del paraguas, que congeló el tratamiento de la cuestión de la soberanía in eternum, porque no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, los británicos, que en el año 82 tenían ocupado 11.410 kilómetros cuadrados del archipiélago y 3 millas marinas alrededor de Malvinas, hoy tienen 1.650.000 kilómetros cuadrados ocupados del territorio, muchísimo más rico que las Malvinas. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? Si mientras tanto nosotros intentamos por todos los medios, en buena hora, conseguir apoyos, etcétera, etcétera, invitar a dialogar en forma reiterada y sostenida y permanente, a dialogar, diálogo que dicho sea de paso, hay que darle un marco también, porque la resolución 2065 del año 1965 refiere a un territorio en disputa. Y yo creo que esa resolución disputa, en todo caso, para los británicos, porque es un territorio argentino. En todo caso, está ocupado por los británicos. ¿De qué disputa? Nos colocan en una situación de igualdad, como si fuésemos dos contendientes a ver quién mete el gol. Y la verdad, no es así. Es un territorio argentino ocupado en forma prepotente por el Reino Unido de Gran Bretaña. Claro. Entonces, esto de la disputa es relativa. Eh, Más bien, el término más ajustado sería ver de qué manera los británicos nos van a devolver el territorio. De eso deberíamos conversar. Porque la pregunta es, nos vamos a sentar a hablar de soberanía. ¿Qué soberanía van a hablar los británicos? Eh, ¿Alguien se imagina que empecemos a discutir de qué manera nos van a devolver el territorio? Pero es imposible eso. Entonces, si nosotros estamos en un estado de debilidad extrema, no consolidamos nuestras políticas económicas, no consolidamos nuestra presencia en el mar, no damos por terminado varios de los acuerdos firmados, entre ellos los acuerdos de Madrid, absolutamente caducos, porque el solo incumplimiento de la resolución 3149, que indicaba no avanzar sobre los territorios ocupados, ya da motivo suficiente para que la Argentina diga, este acuerdo de buena voluntad, entre comillas, lo damos por terminado, porque ustedes han seguido avanzando, contrario al espíritu de las Naciones Unidas. Lo mismo pasa con el pacto de Forador y Duncan. ¿Cómo le vamos a seguir prestando eh, eh, los beneficios de tener vuelos a San Pablo, por ejemplo, que significa abrirle la puerta al mundo a toda la producción de Malvinas? Claro. ¿Cómo vamos a seguir tolerando la presencia de buques españoles, la llamada madre patria, que reconoce la soberanía argentina y sus buques pesqueros van a pescar asociados a los británicos? Erróneamente, Fillmore ha referido a que esta situación del Brexit ahora van a tener que pagar aranceles. Eso es desconocer que el origen de los productos tiene relación con la bandera. Y entonces, si los buques tienen bandera española, van a entrar a España. Y si lo hacen, como tampoco no se ha cerrado el libre comercio entre el Reino Unido y Europa, van a ir al Reino Unido los productos con bandera británica y de ahí van a pasar a Europa. Entonces, hay muchas fórmulas para trabajar, para colocar en el peor escenario a una isla que nos está marcando el territorio 2.000,
obviamente que no son 2.500 habitantes, está el Reino Unido atrás, pero son 2.500 habitantes que todos los días están generando algún hecho nuevo. Un puerto acá, otro puerto en Malvinas. Esta presencia de los buques de la patrulla norteamericana y un buque y un submarino nuclear en la zona está clarísima. Están defendiendo los intereses británicos frente a la presencia china, a los buques chinos que precisamente están capturando en forma ilegal los, las especies que los británicos también capturan en forma ilegal a través de permisos que otorgan a terceros. Imagínense, imagínense qué deben opinar los británicos. Estoy otorgando licencias pesqueras a coreanos, taiwaneses y españoles y vienen los chinos y nos capturan las especies. Los mismos permisionarios deben estar diciendo hagan algo, porque los chinos se están llevando todo. Entonces, la Argentina tiene mucho que hablar, mucho que hacer. Entre otras cosas, tiene que ese Consejo de Malvinas debiera preocuparse por las especies migratorias argentinas, porque todas esas especies, acá se habla de que si vamos a tener, que lo tenemos que tener, mayor presencia militar en la zona económica exclusiva. Para los que no saben, la zona económica exclusiva es las 12 primeras millas desde la costa y desde ahí a las 200 millas. Esa es la zona económica exclusiva. Pero no tenemos presencia y se meten esporádicamente buques a pescar. Pero en realidad lo más grave está ocurriendo fuera de las 200 millas, porque bajo el pretexto de tener una pesca libre, como se dice en alta mar, eso no da derecho a la depredación del recurso de especies migratorias argentinas, como es el calamar o como es la merluza, que tienen un ciclo natural, migran y entonces lo capturan todas estas embarcaciones. De eso se tiene que ocupar el Consejo. La política de Estado ya está definida en la Constitución. Ahora, dicho esta a modo de introducción, el problema en el que nos encontramos, porque es gravísimo el problema que nos encontramos. Tenemos 52% del territorio marítimo ocupado. Se llevan 1.000.000 de toneladas anuales entre lo que se pesca en Malvinas y lo que y pescan chinos, taiwaneses y coreanos. Y españoles. No nos olvidemos de los españoles, que son en realidad los que le dan mayor sustento a la presencia británica en Malvinas, porque son los que están conformando joint ventures, sociedades mixtas, promoviendo el desarrollo dentro de Malvinas. El principal financista, no es un... perdón, Elena, el principal financista de la invasión británica es España a través de las compras de estas licencias pesqueras. Exactamente, porque el 95% de los productos que se capturan en Malvinas van a Vigo, España, y de ahí a Europa, claro, al resto de Europa. Entonces, y no es un problema solo biológico, que además lo ocasionan, porque eso es un ecosistema único. Entonces, cuando se captura determinada cantidad de especies, está dañando también el resto de las especies que capturan los argentinos. Pero hay un problema económico agregado, porque van a los mismos mercados. Nuestro principal comprador de especies pesqueras es España. Está ahí con China, España, depende del momento. Entonces, nos causan un daño económico gravísimo y también nos causan un daño social y en el desarrollo argentino. ¿De qué vamos a hablar de desarrollar Malvinas cuando nosotros tenemos que desarrollar el litoral patagónico? Los pueblos que podrían, con el recurso pesquero, radicarse en todo ese litoral, porque hasta de la ocupación marítima está la ocupación de la Patagonia, no nos engañemos. Esto es una zona súper estratégica, geopolítica, el paso a todos los grandes transportes, cada vez más grandes, que ya no pueden pasar por el canal de Panamá, van por el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, el paso al Pacífico es una zona estratégica. Bueno, ni que hablar la Antártida. Pero entonces, para ir a la cuestión de fondo, es que las personas que han designado para ese consejo, algunas adolecen totalmente de conocimiento del tema. Otras han ya anunciado públicamente algunas políticas y otras han participado en una etapa. Entonces,
Yo he hablado, yo no tengo nada personal con ninguno de los miembros. Hablo en términos políticos institucionales y de defensa de los intereses de la nación. No me anima ningún espíritu personal contra ningún miembro. Pero tengo que decir que por ejemplo, algunos inclusive muy capacitados, muy formados, como es el caso de Marcelo Cohen. Marcelo Cohen, en realidad, es un hombre, un académico, teórico, que tira ideas, todos podemos tirar de ideas, pero ahí donde tenemos que volver a que no nos podemos apartar de lo que el pueblo de la nación argentina ha establecido respecto a la política de Estado. No vamos a descansar, en términos vulgares, dice la disposición, hasta recuperar Malvinas. Entonces, no puede Marcelo Cohen venir a establecer, solamente menciono unos puntos, nada más, Sí, sí. de la propuesta que hizo en el año 2018. Él dice escindir de Tierra del Fuego a Malvinas. O sea que es una aberración, porque y una falta de respeto a los fueguinos, porque en su propia constitución establece claramente cuál es el alcance del territorio de Tierra del Fuego, que comprende Malvinas, Georgia del Sur, Sándwiches del Sur y la Antártida. Entonces, un teórico venir a decir eso ya es una falta de respeto y, en todo caso, porque cuando se provincializa la provincia de Tierra del Fuego, hay un artículo segundo que refiere a que los límites del territorio están sujetos a los eventuales tratados internacionales. Pero eso se da de bruces con lo que establece la propia Constitución de Tierra del Fuego, que de ninguna manera acepta esa decisión y que en todo caso cualquier cuestión debe pasar con el acuerdo de los fueguinos. Entonces, ese es el primer tema. Pero ese tema todavía hay cuestiones más graves aún, porque dice, y esto es interesante, juntar las dos cosas que dice, varias cosas más, pero me voy a referir a dos, que juntas son un verdadero suicidio, que es los isleños seguirán teniendo el derecho, estamos hablando de un eventual acuerdo, ¿no? Entonces, los isleños, dice, van a seguir definiendo quién puede o no radicarse en Malvinas. Léase, el isleño va a decir, no, usted es argentino, no, o usted tiene tales ideas, no. Y después establece, dentro de ese acuerdo, la posibilidad de hacer un plebiscito a los 30 años para que los isleños expresen si quieren ser independientes, si quieren seguir siendo parte del Reino Unido o si quieren ser argentinos. Bueno, si sumamos que los que van a votar son los que dicen quién va a poder entrar o no a Malvinas, y a los 30 años, eso, y decirle, estamos haciendo una política para que en 30 años se consolide la posición definitivamente del Reino Unido en las islas, es más o menos lo mismo. No, no es más o menos lo mismo, es lo mismo. Sí, además, perdón, Entonces, Lerena. ese señor Sí, no debiera estar dentro del Consejo. totalmente, digamos, quiero hacer hincapié en esto. Usted recién lo mencionaba, está proponiendo que quienes están usurpando hoy, viviendo ahí en nuestras Islas Malvinas, decidan el futuro de las islas. Es decir, está haciendo lo que los ingleses están instalando o impulsando hace años con el famoso referéndum, ese show que ya hicieron hace varios años, ¿no? Ahí votando. Bueno, pero ya es con un aval de la Argentina, lo que ni las Naciones Unidas reconoció, porque las Naciones Unidas dijo, señores, esto es una disputa territorial, los habitantes no tienen nada que ver. No, bueno, acá Marcelo Cohen está diciendo, bueno, que tengan que ver, digamos. Es muy preocupante, realmente, lo quería destacar, ¿no? Sí, no, yo creo que es preocupante porque lo peor es que eso se dice con el respaldo de importantes antecedentes catedráticos y jurídicos. Claro. Es decir, no lo dice una persona que desconoce todas estas cuestiones. Lo dice una persona que es un académico que tiene muchos antecedentes
pero a nosotros nos pasan desapercibidas algunas cosas y las naturalizamos. Está diciendo lisa y llanamente que los argentinos, con este acuerdo, a los 30 años, le estamos dando la autonomía directamente. Es decir, todo lo contrario a lo que muchas veces se ha hablado de darle al Reino Unido una suerte de arrendamiento de 50, 100 años y luego que el Reino Unido nos devolviese definitivamente las islas. Está diciendo todo lo contrario. Está diciendo que los argentinos acordemos que en 30 años los que dicen si puede uno entrar o no a las islas, si puede radicarse, si puede invertir, esas mismas personas hagan un plebiscito y digan, señores, definitivamente y gracias a la potestad de los argentinos, vamos a ser libres o vamos a seguir perteneciendo como hoy al Reino Unido. Un disparate total. Ahora, si esas personas con ese mismo criterio, supongamos, no es un pecado de juventud, no es una cosa que se plantea cuando uno por ahí es un adolescente y dice alguna pavada. Es una persona formada que hace 2 años acaba de decir eso. Y hoy es miembro de ese consejo, el que va a determinar la política. Bueno, entonces es muy preocupante. Totalmente. Esa es una de las personas. Me referí también, es muy largo hablar de estas cosas porque cada uno de los artículos tiene 7, 8 páginas de argumentos. Sí. Pero me referí también al general Balsa. General Balsa también integra eso. El general Balsa es un ex veterano de guerra, al que le indicaron, como militar de carrera, que vaya a Malvinas a pelear. Me parece muy bien, yo de esa cuestión no hablo porque toda persona que ha combatido en Malvinas, para mí es un héroe, y entonces esas personas, respeto el esfuerzo que han hecho por todos los argentinos. Pero el general Balsa ha sido el jefe de la fuerza más importante argentina militar durante el periodo que se firmaron todos los acuerdos nefastos en contra de los intereses argentinos, que fue en la década del 90. Es decir, él empezó prácticamente desde el año de 87 en adelante a tener posiciones muy altas dentro del ejército y luego fue el jefe del ejército. Por lo tanto, no puede ignorar lo que estaba ocurriendo. Con los acuerdos de Madrid, con las limitaciones a la propia arma, al propio ejército, porque en el Acuerdo de Madrid, que se estableció una dependencia de la a la fuerza británica, de la Armada y de la Fuerza Aérea, al ejército ni siquiera la hicieron participar. Las expresiones que forman parte del acuerdo refieren que el ejército no es una fuerza militar. Por lo tanto, ni siquiera participa. Y él no pudo ignorar eso. Como no pudo ignorar ninguna de las cuestiones que ocurrieron en la década del 90. ¿Por qué? No quiero expresarme groseramente, o porque o era un inepto, o no tenía un servicio de información que dijese se está cocinando este tema. O sea, estaba recontrapintado. Entonces, esta persona también está dentro del Consejo. A mí me parece que las personas que han participado, mire, yo voy a hacer en esta cuestión una cuestión autorreferencial. No me queda otra, la tengo que decir. Yo fui secretario de Estado 1 año y medio con el gobierno de Menem. Me fui peleado con Cavallo porque firmaba todas cuestiones que afectaban el interés argentino. Por ejemplo, firmó las líneas de base. Las líneas de base, para el que no entiende de estas cuestiones, no tiene por qué entender, son temas complejos, son las líneas que demarcan el territorio continental hacia el territorio marítimo. Lo voy a explicar así brutalmente. Cuando Caputo firma los acuerdos del Beagle, que nos hace perder 3 islas, y por primera vez los chilenos ingresan al territorio, al Atlántico. Al Atlántico, cuando, claro. Una de las islas da al Atlántico. Claro, siempre habíamos sostenido de que Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Si bien los chilenos no lo aceptaban eso, pero nosotros habíamos aceptado eso. Bueno, todo el mundo se le rió a Sadi porque era un provinciano, pero yo sostengo que Sadi tenía razón
porque le estábamos entregando territorio estratégico, otro territorio estratégico en manos de chilenos. Guarda, porque siempre hablamos, y yo también construyo, en la medida de lo posible, una hermandad con los chilenos. Pero los chilenos no nos podemos olvidar que participaron activamente en contra nuestra en el año 82. Y además, si hacemos un análisis y empezamos a mirar un poco en detalle, nos vamos a dar cuenta que la zona austral del Atlántico Sur, o sea, la parte meridional del Atlántico Sur, está ocupada por el Reino Unido. Si le agregamos que tienen una base misilística, que controlan la entrada al Pacífico y que Chile está ahí, bueno, es verdad preocupante. Pero lo referencio porque cuando se firmó el acuerdo del Bigle, las líneas de base argentinas no estaban establecidas. E igual se firmó el acuerdo del Bigle. Entonces, ¿qué pasa? Cavallo, ¿de dónde iba a salir Cavallo pensando que la Argentina tenía que establecer líneas de base? Si Cavallo era un economista. Cavallo tenía la presión británica de que tenía que establecer las líneas de base continentales. Y uno se preguntará por qué. Porque ya para ese entonces el Reino Unido tenía claro, y de hecho después fue firmante, igual que la Argentina, de la CONVEMAR, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que para establecer su propia línea de base en Malvinas y su propia zona económica exclusiva, necesitaba los límites argentinos. ¿Por qué? Porque el mar, a esa altura, si uno toma 200 millas de Malvinas y toma 200 millas del continente, se superponen. Entonces, dentro de los mecanismos de división de dos estados ribereños, no es el caso de los británicos, pero ellos se consideran un estado ribereño, Claro. al tener ocupado Malvinas. Entonces, una de las fórmulas es dividir en forma equidistante. Por eso que cuando se muestran los mapas de Malvinas, uno va a ver una suerte de círculo alrededor de Malvinas, salvo en la zona sudoeste, donde se hace una especie de corte para evitar superponerse al mar argentino. Bueno, todas esas cosas que venía haciendo Cavallo y otras, por ejemplo, hizo un acuerdo con los británicos para tener una zona de conservación común al este de Malvinas. ¿Por qué? Porque venían los taiwaneses igual que ahora. Entonces, acordó con el zorro el cuidado del gallinero. Por eso yo, con todo respeto, lo llamo el acuerdo del gallinero, ese, el que hizo Cavallo con los británicos. Entonces, todas esas cuestiones me llevaron a renunciar al año y pico, año y monedas. Ahora Balsa se quedó 10 años con Menem. Y era el jefe del ejército argentino. Y con todo Mientras lo que entregaban a la pasó, soberanía nacional. claro, perdón, Elena, y además no solo con lo que pasaba en el Atlántico Sur, sino también con las ventas de armas a Ecuador, por ejemplo, durante la Sí. guerra con Perú. Entonces, todo lo que pasó, digamos, Bueno, Balsa claro, fue bueno, él jefe del dice, ejército 10 años durante el menemismo. él aduce, bueno, ni que hablar ese tema de la venta de armas, porque la venta de armas, Perón decía que el TIAR no servía para nada. Fue el último que firmó el TIAR. Lo apretaban a Perón para que firmara. Dijo, eso no sirve para nada. Y se demostró en la guerra del 82, el único que realmente puso un par de aviones y se jugó fue Perú. Entonces, si lo pasaron por alto al jefe de la fuerza militar más importante de Argentina, bueno, o sus servicios de informaciones no le dijeron, mire, está pasando esto, y bueno, yo lo lamento. Él dice no tener nada que ver. Bueno, no tendrá nada que ver, pero lo pasaron por alto, como el hambre caído, es un jefe de la fuerza más importante de la Argentina. Entonces, ese hombre, a mí no me da confianza que esté dentro del Consejo. Es un hombre muy acreditado, lo han nombrado inclusive 2 veces embajador y una serie de cosas. Bueno, se pronunció en contra del proceso, en fin, pero en materia de la cuestión de la soberanía argentina, la vio pasar. Y si no la vio pasar, yo no sé a dónde estaba, porque el jefe del ejército no puede
no darse por enterado que el Acuerdo de Madrid limitó totalmente al ejército a toda participación. A la Armada y a la Aeronáutica, que la tiene bajo control, le estableció pautas de comunicación para las navegaciones. Pero el ejército dijo que directamente no es una fuerza militar. Así que si el jefe del ejército no renunció, bueno, allá él. Y Y a siendo mí me da combatiente de vergüenza. Malvinas, además, ¿no? Claro, a mí me dio vergüenza lo que hacía Cavallo con los británicos en el año 90, 89-90. Yo me fui por eso. Yo me fui a principios de 90. No pude soportar que representando intereses nacionales estuviera sentado como secretario de Estado. Y él estuvo 10 años. Bueno, ese es el otro que he mencionado. El Yo otro que ahí, mencioné, perdón, déjeme agregar algo del sí, teniente general sí, Balsa. Además, él dice, aquí en Malvinas Causa Central, sobre su participación en el conflicto, lo hemos entrevistado en más de una oportunidad. Él además dice, señala, cosa que también es su opinión y eso nadie lo va a criticar, que la guerra de Malvinas fue una guerra de caballeros, ¿no? Que no pasó nada. Bueno, de acá algo que siempre insistimos y decimos que se debe investigar son los crímenes que cometieron los británicos durante la guerra de Malvinas. ¿Cuáles son esos crímenes? Los asesinatos, por ejemplo, de los prisioneros argentinos. Hubo prisioneros argentinos que los asesinaron, mal llamados fusilamientos. Esto es, los asesinaron. Bueno, mismo fue denunciado por los mismos británicos, mismos soldados británicos. Bueno, el ejército argentino solamente se basó en el informe que hicieron, el estudio que hicieron los ingleses. Digo, ejército argentino durante el periodo de Balsa, ¿sí? Insistimos, esto además se debe investigar en la Argentina, tomando también a los testigos soldados argentinos. Hay hasta un sobreviviente que fue intentado asesinar allí y no se ha hecho nada. Bueno, insistimos con esto, digamos, yo también eso es una línea que también me preocupa, poner a los británicos como que ellos no hicieron nada malo durante el conflicto del Atlántico Sur, cuando tenemos estos asesinatos, y para muchos y muchas también se debe investigar lo que fue el ataque al crucero Ara General Belgrano. Investigar. Bueno, para Balsa no. Entonces, también quiero poner, por lo menos, esta es una línea desde el Observatorio Malvinas y de Malvinas Causa Central, que también lo quiero poner aquí en la mesa, Lerena, y ahí lo dejo continuar, porque sí. Tenemos dos más. Sí, dígame. Sí, no, yo no avancé sobre muchos otros temas porque el Sí, es objetivo era eterno. referirme a la cuestión del Consejo, ¿no? Al Consejo y todos estos acuerdos totalmente nefastos para la Argentina. Pero evidentemente habría que hablar de la desmalvinización, en fin, Claro, claro, una serie totalmente. de cosas muy importantes también. Guarda con eso porque eso no es un tema menor. La desmalvinización es una política, obviamente, no es casual. Entonces, quienes tuvieron altos mandos y altas responsabilidades, y bueno, también tienen que hacerse cargo de eso, ¿no? Totalmente. Bueno, después yo me refiero al actual al actual director del INIDE, que tuvo varias participaciones en esos periodos como miembro del Consejo Federal Pesquero, nunca refirió a ninguna cuestión relativa a los acuerdos de Madrid, etcétera. Los acuerdos de Nueva York, no habla de los acuerdos de Madrid, los acuerdos de Nueva York es directamente una suerte de apéndice de la Convención de las Naciones Unidas, donde se establecen unas organizaciones regionales, se las llama de ordenamiento pesquero, más comúnmente conocidas como OROP, que no son otra cosa que darle a los países desarrollados el acceso y la administración de los recursos de los países ribereños. Es decir, aquellos países que necesitan los recursos, la proteína derivada del pescado, han inventado una suerte de organizaciones regionales de cuidado del recurso, en la que se prenden a veces personas de buena intención en materia de preservación del medio ambiente y del recurso, en la creencia que esto es una cuestión semántica, de vamos a cuidar el recurso. Y no, ahí los vemos, a los chinos
taiwaneses, coreanos, españoles, totalmente subvencionados en combustible, en fondos de diversos tipos que se les otorga, tanto a la construcción naval como a la explotación pesquera. Entonces, bajo el argumento del cuidado del recurso, han inventado en el Acuerdo de Nueva York, que firmó la Argentina irresponsablemente, aunque gracias a Dios no lo ha ratificado, pero sigue estando ahí dando vueltas sin que ningún gobierno lo dé de baja. El Ejecutivo tiene que dar de baja ese acuerdo, porque establece unas organizaciones donde mayoritariamente los participantes son estados de bandera, para que entienda la gente. Son los países que vienen a pescar a los estados ribereños, que son los que tienen el recurso. Entonces se integran unas organizaciones que son mayoritariamente estados de bandera y, lógicamente, por ejemplo, en Argentina, en el Atlántico Sur, los únicos estados ribereños son Uruguay y Argentina. Ahora, bueno, el Atlántico Sur en esta zona, por supuesto, Claro, Brasil, Brasil. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pequeño detalle, que el Reino Unido en Malvinas se considera estado ribereño. Entonces tiene la intención de intervenir, por eso hablan de los acuerdos multilaterales, toda una cuestión semántica para preservar los recursos. Primero, está demostrado que esas organizaciones no han preservado el recurso, se apoderan del recurso, de la administración del recurso, que la Argentina no tiene que delegar de ninguna manera, en todo caso tiene que ejercer. Bueno, el director del actual DINIDEP, que también integra ese consejo, es un hombre que acaba de firmar un acuerdo con una organización similar chilena. El INIDEP, para los que no saben, es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Acaba de firmar con una organización chilena similar un acuerdo para investigar los recursos. Ahora, lo vemos y decimos qué maravilloso, dos instituciones de investigación que hacen acuerdo para investigar los recursos. Pequeño detalle, hace 6 meses el gobierno, este gobierno, el que lo nombró, a este señor, suspendió la investigación conjunta pesquera con el Reino Unido, que fue otra de las cosas que se firmó en la década del 90 y que volvió a poner en valor, a revitalizar el pacto de Forador y Duncan de Macri. Ahora, este gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue suspender esos acuerdos de investigación conjunta. Ahora, este acuerdo de investigación con la investigación chilena, pequeño detalle, tiene una alianza estratégica con un instituto de investigación del Reino Unido que pertenece al Departamento de Estado del Reino Unido. Entonces, lo que no le vamos a dar nosotros de investigaciones sensibles, biológicas, se lo van a dar los chilenos. ¿Y eso para qué les sirve a los británicos? Les sirve para saber cuántos permisos de pesca pueden otorgar todos los años, así de simple. Porque son recursos migratorios, como dije hoy, que van a Malvinas. Entonces necesitan conocer cómo está el recurso en el área continental argentina. Esto, Lerena, perdón, porque esto lo aprendimos mucho de usted, tanto de su libro como también de distintas entrevistas que hemos realizado. El tema de la soberanía científica y conocer el mar es fundamental, porque los mismos ingleses, como usted recién resaltaba, dice, bueno, se puede pescar tanto de lo que fuera, también hay que cuidar tal sector para que se reproduzca el pez y llegue a la zona donde ellos están pescando a través de las licencias que venden. Entonces dicen, bueno, en esta zona no se puede pescar. Es por eso que usted antes llamaba lo de el acuerdo del gallinero, porque hay una zona donde, bueno, esta es una zona de conservación, pero en realidad es para que crezca el pez y llegue después a la zona que los británicos usurpan y pesquen. Entonces, es fundamental esta soberanía científica y esta información que van a contar el usurpador y saqueador del Atlántico Sur. Claro, bueno, eso lo mismo cuando se refieren a las áreas marítimas protegidas, que no es que uno esté a favor o en contra, Claro. está a favor de preservar el recurso. Para eso hay un instituto de investigación que lo hace con vedas, reservas, etc. Pero cuando esas áreas marítimas protegidas, como dictó el Reino Unido, alrededor de la Georgia y Sándwiches del Sur, de 1 millón de kilómetros cuadrados, son para preservar el recurso, para que llegue, para que ellos lo pesquen.
Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones que bajo la apariencia de un cuidado ambiental, en realidad esconden la preservación de ese recurso para ser explotado por los británicos. Entonces, bueno, después he hablado, esta persona también en su momento, el propio director actual del INIDEP, hizo acuerdos cuando pertenecía a otra organización de Río Negro con el que entonces era interventor del INIDEP. Y ese interventor del INIDEP, bueno, fue uno de los que instrumentó insólitamente, porque era un hombre de la Armada retirado, lo cual se supone que tiene una formación en materia de defensa y de cuidado de la soberanía nacional, llevó adelante los acuerdos conjuntos de pesca e investigación con el Reino Unido. Considero que es un acto de traición. Entonces, el actual director del INIDEP, cuando era director de un instituto similar en Río Negro, firmó un acuerdo con el interventor que firmaba con los británicos la investigación. Entonces, ya no son cosas graciosas. Hay veces graciosas en el sentido inocuas, ¿no? Las investigaciones tienen que estar al servicio de la política, por supuesto, de la política nacional. Cuando están al servicio de intereses foráneos, bueno, no son meros investigadores. Claro. O técnicos. Todos somos técnicos en alguna disciplina, pero la técnica está al servicio de la nación, no está al servicio de los intereses foráneos. Esta es la realidad. Después he hablado algo de Susana Ruiz Ceruti, que todo el mundo conoce. Susana Ruiz Ceruti es la eterna consejera legal de la Cancillería y ha participado desde el inicio de la gestación con Caputo, porque a veces se confunde, no es que le quite mérito a Menem y a Cavallo, pero en realidad los acuerdos de Madrid se inician con Alfonsín Caputo y no se logran concretar porque el gobierno cae, el gobierno de Alfonsín, meses antes. Entonces son los propios británicos los que no les interesa acordar con un gobierno que se estaba yendo. Esa es la razón, pero Susana Ruiz Ceruti es una de las autoras intelectuales de esos acuerdos y de otras cuestiones. Entonces, esa persona que fue una gestora principal de un montón de las políticas negativas argentinas en esas etapas, y es una convocada permanente, jubilada y convocada permanente a todo este tipo de eventos. Entonces ahora está también esa, la misma. ¿Cómo le vamos a decir al Consejo que derogue los acuerdos de Madrid y los acuerdos de Forador y Duncan si esa persona intervino en la gestación? Claro. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Y lo peor, porque podemos hablar de algunas personas más, ¿no? Pero lo peor, que no son, estas 4 personas, por ejemplo, no son 4 personas que pasan desapercibidos, que son personas acreditadas y yo no podría decir, no me animaría a juzgarlo desde el punto de vista de sus conocimientos jurídicos, etcétera. Lo que pasa es que la ciencia, como la técnica, como hablamos recién, depende al servicio de quién se pongan. Yo puedo ser sumamente inteligente, pero mi inteligencia depende de a quién la aplique. Entonces, no se trata acá de juzgar si tienen mérito. Susana Ruiz Ceruti debe tener, qué sé yo, varios CONEX, distintos tipos de premios, con cucardas de toda naturaleza. No se trata de juzgar sus conocimientos, indudables que los tiene, indudables, pero hay que ver al servicio de quién. Entonces, este es el problema. Después pasa lo mismo, o no en la misma magnitud, con otra extraordinaria jurista, ex decana de la Facultad de Buenos Aires, que es Mónica Pinto. Bueno, ella intervino como abogada. Los abogados defienden asesinos y defienden víctimas, conocido, aunque algunos tratan de alinearse en un lado o el otro, ¿no? Pero bueno, el libre ejercicio de la profesión, como en otras profesiones, lleva a que el profesional independiente haga distintas tareas. Bueno, el caso Mónica Pinto intervino en el juicio de Chile contra Bolivia, el acceso al mar que reclama Bolivia. Entonces, y lo ganó a favor de Chile, ganó el juicio, junto con otros juristas que intervinieron,
ganó el juicio. Bueno, no obstante, la cuestión de fondo no se resolvió, no está resuelta, porque es una cuestión que no se resuelve con juicios. Cuando se pretende ir a estas cuestiones a las cortes internacionales a resolver las cuestiones, cuando son aspectos que tienen que ver con los sentimientos que están enraizados en los pueblos, no se resuelve ganando o perdiendo un juicio. Entonces, Bolivia sigue insistiendo en su derecho perdido en la guerra del Pacífico, donde perdió toda la costa y quedó sin... Y tampoco ni siquiera es un problema comercial, porque tiene un corredor, Bolivia, y la mayoría de las mercaderías que salen por Arica son de origen boliviano. Entonces no es un problema económico muchas veces esta cuestión, es un problema de dignidad humana, de derechos humanos, que dicho sea paso, la doctora Pinto es una experta. Entonces, no se va a resolver, y no se resolvió, y no está resuelto, el hecho de que la Corte Internacional de la haya fallado a favor de Chile una de las cuestiones, porque en realidad sobre lo que falló es que el pueblo boliviano lo que decía que Chile le había prometido resolver el problema de la salida al mar y que no lo ha hecho. Entonces, bueno, después los legisladores, yo diría la excepción la constituye Jorge Tayana, que ha sido un ex canciller, probablemente en su periodo fue uno de los más ricos en favor de los intereses argentinos. Además de ser presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, de Relaciones Exteriores, además de tener algunos proyectos, la bicameral, en fin, por supuesto hay 2 o 3 más que también han intervenido, pero hay algunos legisladores que ni siquiera han presentado un solo proyecto referido a Malvinas. Son varios. El caso de Romero, 20 años legislador, nunca presentó ningún proyecto relativo a Malvinas, claro, en 20 años de legislador. Y después hay otros profesionales que son destacadísimos, como es el caso de Armando Abruza, un hombre que es profesor de la cátedra, que ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Abogados Especialistas en Derecho Internacional, que tiene una posición nacional en el buen sentido de la palabra. No estamos hablando de nacionalismo, de cosas raras, estamos hablando de representar los intereses nacionales respecto a la recuperación de Malvinas, ¿no? Entonces, yo creo que preocupante, y aparte es preocupante también porque más que los dichos son los hechos. Y a 1 año y pico ya de este gobierno y a unos 7 meses de constituirse la comisión, se han reunido por Zoom 3 veces y todavía están pensando a ver qué van a hacer. Y la verdad que el mecanismo de esta comisión también es un tanto perverso, y lo digo en el mejor sentido, porque no se puede pretender que haya gente valiosa trabajando ad honorem dentro de esta comisión. Es un consejo que debería estar trabajando 8 horas por día, por lo menos. Claro. Está tratando cuestiones. Yo digo, no sé, los servicios británicos deben estar aburridísimos. Se han reunido 3 veces en 1 año. Entonces, no sé, dirán, ¿en qué nos están engañando estos señores consejeros? Deben estar hablando en una clave que no entendemos. Porque, ¿cómo se puede tratar cuestiones tan sensibles por vía Zoom? Yo lo que digo aquí, en esta convocatoria que ustedes me hacen, Juan, que agradezco muchísimo, lo digo porque sé que va a salir, porque la gente la va a escuchar, pero es todo lo contrario que debiera ocurrir en esos Zoom, que se supone que ya de por sí es un mecanismo vulnerable, ¿no? No, ¿cómo vamos a tratar, a ver cómo vamos a ver de qué manera nos hacemos de las Malvinas por vía Zoom? Bueno, yo ya creo que sería un avance argentino tecnológico extraordinario que los británicos no se enteren, ¿no?, de lo que están hablando. Lo que pasa es que no han hablado de nada,
en un año o 7 meses de la Constitución, no es que no han hablado de nada. Llaman a fulanito, a ver, diga qué opina. Y bueno, eso, acá hay que Además, trabajar. Lerena, en esto veo primero, y esto es una conclusión mía, los servicios británicos de inteligencia deben estar tranquilos, viendo que en el Consejo hay muchos y muchas que fueron factores fundamentales para la situación actual de avance británico en el Atlántico Sur y consolidación, ya sea porque han participado en distintos acuerdos durante la década del 90 y otros que, bueno, no saben mucho de la cuestión, como Romero, que no ha presentado nada. Entonces, deben tener cierta tranquilidad ya por este consejo. Pero después me llama la atención también de que el gobierno nacional impulsa la Secretaría Malvinas para hacer sus políticas sobre la cuestión Malvinas, pero después delega esa función a este Consejo Malvinas. Entonces, la Secretaría Malvinas, ¿qué función pasa a tener? Bueno, la ley que crea el Consejo es absolutamente errónea. Tiene cosas casi hasta grotescas. Lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? No sé quién lo habrá elaborado, supongo que será el secretario de Malvinas quien elaboró esa ley, me supongo. Pero un consejo, primero que es asesor. ¿Cómo puede ser un consejo asesor presidido por el presidente? Que es precisamente a quien lo tienen que asesorar. Entonces, ya la figura de asesor es una figura errónea. Fíjense que el Consejo Federal Pesquero, que tiene, por supuesto, al lado de este consejo, es una especie de consejo menor, digamos, muy menor. Si bien son importantes las cosas que tratan, no tratan la cuestión de soberanía de Malvinas. Y es un consejo ejecutivo, nada de asesor. Entonces, eso de ser asesor y no vinculante ya le quita valor a ese consejo, sinceramente. Ahora, por un lado, está integrado por el presidente de la Nación, el ministro, dos personas que tendrían que ser asesoradas por ese consejo, en todo caso. Y coordinada por el secretario de Malvinas. Ahora, si esa ley la ha hecho el secretario de Malvinas, es como que se tiró un tiro en el pie, porque en verdad que le ha delegado o ha transferido todo el poder político a ese consejo. En realidad hoy Daniel Filmus no debería estar ni siquiera hablando en ningún medio ni opinando sobre cuestiones políticas, salvo que esté autorizado por ese consejo, que dicho sea de paso, en, la, en, la, en los alcances de sus facultades es coordinar y administrar el consejo, ni siquiera presidirlo, lo preside el presidente de la Nación. Por lo tanto, hoy el que debiera tener el verdadero poder es el Consejo y no el secretario de Malvinas, que ha pasado a ser un mero administrador. Claro. Entonces, es raro y preocupante, porque hablamos de quiénes son los consejeros y nos damos cuenta de la preocupación que nos generan. Y también vemos que el secretario de Malvinas, que se supone que es una figura que ha sido jerarquizada, en algunas etapas fue dirección, en otras etapas fue subsecretaría, hoy es secretaría, se ha desjerarquizado totalmente con la creación de este consejo. En buena hora, si ese consejo va a tener la facultad de fijar las políticas, las estrategias, porque ya digo, hoy el secretario de Malvinas es un mero administrador del consejo. Lleva los papeles, labra las actas, coordina las reuniones, fija el orden del día en base a los temas que propongan los consejeros. Arma el Zoom, Entonces, Lerena. claro, Arma arma el Zoom, lo Zoom. envía. Claro, no quiero ser muy agresivo en este punto, pero es lo que dice la ley. Y Claro. también la ley para mí es errónea también, porque en verdad, fíjense, por ejemplo, no tiene un miembro de defensa dentro del Consejo. Un miembro de defensa. Bueno, ¿es casual esto? Y no sé si es casual, porque precisamente los acuerdos de Madrid dejan bajo control
porque cuando uno dice, me tienen que avisar cuando salen a navegar, es dejar bajo control a las fuerzas argentinas en las del Reino Unido. Entonces, ¿es casual esto de que ningún miembro de defensa esté integrando ese consejo? ¿O es propio de las obligaciones que se han gestado en la firma del Acuerdo de Madrid? Después, hay cuestiones que son, porque por eso dije, no se trata de diálogo ni de acciones diplomáticas, hay otras. Para eso se necesitan gentes expertas en distintas disciplinas, ¿no? Que se hace con el petróleo, que se hace con la pesca, que se hace con la navegación, con el transporte, porque por ahí me aparto, pero cuando los barcos transitan en la zona económica exclusiva, lo hacen, conforme lo dice la Convención de las Naciones Unidas, hacen navegación pacífica. Ahora, ¿qué clase de navegación pacífica hacen esos barcos cuando van al puerto de Uruguay, por ejemplo, los españoles y los chinos, pasan por la zona económica exclusiva argentina, llevando materias primas capturadas en forma ilegal de origen argentino? No es navegación pacífica. Eso es como decirle, ah, no, usted no me agarró robando, pero yo acá llevo el producto del robo en el camión. Entonces yo estoy haciendo transporte pacífico. No, no es transporte pacífico. Entonces van a tener que cambiar un poco la mirada. Lo jurídico es importantísimo, las cuestiones diplomáticas internacionales son importantísimas, pero van a tener que poner una mirada un tanto más amplia, porque honestamente están robándose los recursos migratorios por más que hayan pasado. Es como, lo he dicho alguna vez, es como si yo tengo en mi terreno unas gallinas, saltan el alambrado esas gallinas y se las come mi vecino. Las gallinas siguen siendo mías, por más que hayan pasado el alambrado, solo que en el mar no hay alambrados. Pero está claro, en toda la legislación argentina, la 24922, que es la Ley Federal de Pesca, dice claramente que son de dominio las especies que están en la zona económica exclusiva. Si migran por una necesidad biológica que tiene la especie y las capturan afuera, están haciendo depredación de nuestros recursos. Claro, claro. Entonces, de todas estas cosas, me preocupa la integración que debería haber sido mucho más amplia, mucho más amplia en el sentido técnico, político, etcétera, etcétera, y mucho más acotada en el cumplimiento de la disposición transitoria primera. La diversidad no da para que haya británicos, pro-británicos o gente que mira con una mirada media tibia esta cuestión. Yo estoy totalmente a favor de que estén radicales, de gente de la izquierda, de la derecha, que estén todos dentro de ese consejo, pero todos con una consigna clara. Las Malvinas son argentinas. César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur, publicó 5 artículos específicamente sobre esta cuestión. Invitamos a todos y todas a que lo busquen en internet, lo encuentran, distintos medios lo han publicado. También a seguirlo en su cuenta de Twitter. La verdad que allí Lerena permanentemente nos marca el rumbo y las cosas que quizás uno por desconocimiento no está viendo. Allí Lerena permanentemente está haciendo hincapié, poniendo la lupa. Lerena, un lujo como siempre haberlo escuchado, aprender de usted. La verdad es un verdadero lujo y honor que pase por aquí por Malvinas Causa Central. En otra oportunidad hablaremos sobre la cuestión pesca, que en breve lo haremos porque la verdad también está muy latente lo que está pasando en el Atlántico Sur. Así que en otra ocasión, llevamos una hora conversando, en otra ocasión hablamos específicamente sobre la cuestión pesca, si le parece bien. Gracias, Juan, y a todos ustedes que trabajan en forma encomiable en el ámbito este, que es muy importante, muy visto, y dicho sea de paso, donde defienden el interés nacional. Así que aquí siempre estaremos. Gracias por convocarme, Juan. Muchísimas gracias, Lerena. En otra ocasión volveremos a hablar. El doctor César Augusto Lerena, especialista en Atlántico Sur, pasó por Malvinas Causa Central.